Come here so I can smooch. Come here for the smoocher. Come here for the smoocher. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy les tengo preparado un recorrido por mi casa, un nuevo house tour en el que les quiero hacer una actualización de cómo van las cosas por aquí, cómo hemos ido avanzando con la renovación. Antes de entrar, me gustaría hacer un disclaimer o una advertencia, y es que esta casa no es una casa de exposición, aquí vive gente y bueno, pensé en arreglarla y limpiarla, que fuera todo perfectamente para que no hubiera la posibilidad de que la gente del internet me fuera a criticar, pero esa es una tarea muy difícil de alcanzar, o tengo que pasar no sé cuánto tiempo haciendo eso, y bueno, como no lo quiero hacer, dije bueno, vamos a hacer de este recorrido un recorrido realista, y así que van a ver tal vez polvo en alguna parte, cosas fuera de su lugar, y si bueno, si ven algo así, se sienten tentados a criticarme, digan, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? ¿Ok? Bueno, entonces ahora sin más preámbulos vamos a comenzar. Quiero primero hablar del exterior de la casa, que como se pueden dar cuenta, está prácticamente igual, nada ha cambiado. Nos hemos concentrado principalmente en la parte del interior de la casa. Y entonces ahora sí, vamos a entrar. ¡Tadán! La puerta se sigue manteniendo igual, exactamente como estaba anteriormente. Y esta es la sala. ¡Tadán! Esto es lo que se ve cuando se entra a la casa. Para tener esta sala aquí, así como se ve hoy, nos tocó demoler una pared que estaba aquí. Ese trabajo lo hizo principalmente Mircha, y también nos tocó colocar unas columnas nuevas para sostener el piso de arriba, porque el peso lo estaba sosteniendo era la pared que estaba aquí. Entonces nos tocó hacer eso. De renovación aquí también nos tocó volver a hacer todo el friso prácticamente de toda la casa, porque no estaba bien hecho y no nos gustaba. Y bueno, nos tocó volver a hacerlo, y puedo decir que esa es la parte que menos me gustó de toda la renovación, porque como nosotros no somos expertos en hacer esto, y bueno, casi todos los trabajos de renovación que hicimos aquí lo hicimos nosotros mismos, este fue el más tedioso de todo, porque hicimos el friso y obviamente no somos expertos, no nos quedaba bien, y luego nos tocaba venir con una lija. Bueno, eso fue por lo que optamos, a lijar las paredes para que se viera un acabado más bonito con el que nosotros estuviéramos más contentos. Así como se ve la sala ahorita en la actualidad, no puedo decir que es la sala de mis sueños, con la que me siento bien. Está funcional, podemos recibir personas aquí, nos podemos sentar aquí, pero estéticamente no está así súper estético. Este mueble era un mueble que ya estaba aquí en esta casa, yo lo renové. Todavía me hacen falta como hacerle unos detalles. Estos muebles son los que van en juego con ese, y simplemente le tengo estas sábanas por encima para que no se vean tan mal. Debajo se ven catastróficos. Y bueno, me gustaría más adelante también retapizarlos. Me gustaría cambiar esta lámpara, me gustaría colocar plantas por aquí, también hacerme una cortina de macramé en esta zona donde están las ventanas. Esta mesa me gustaría cambiarla también, hacer una yo misma. Y bueno, tengo muchísimos planes de cosas que quiero hacer aquí. Cualquiera de las cosas que he mencionado, siéntanse libre de pedírmelo en los comentarios, qué videos les gustaría que yo desarrollara. Aprovechen ahorita que no tengo muchos suscriptores, porque cuando ya tenga 1 millón va a ser más difícil que los pueda complacer, ¿ok? Entonces, ahora, bueno, esta es la sala. Vamos a pasar a la siguiente zona, que vendría siendo la zona de las escaleras. Aquí tenemos la habitación de Mircha, es su oficina, pero ahí no vamos a entrar porque hay que respetar la privacidad de la gente que no quiere ser expuesta al internet. Por aquí tenemos las escaleras para ir al piso de arriba. Esta es otra zona de la casa que se mantiene prácticamente igual a como cuando compramos la casa hace ya casi 2 años. El problema con estas escaleras es que, bueno, como casi todo en esta casa no se hizo de una forma estándar, y entonces cada uno de estos espacios son más grandes que lo normal. Entonces la madera que se compra
para colocar en las escaleras, aquí termina siendo muy pequeña. Entonces pensamos también en la alternativa de utilizar cerámica, pero no se va a ver tan bonito. Entonces todavía no nos hemos decidido cómo queremos renovar las escaleras y bueno, se mantendrá así hasta que por fin nos decidamos. Ahora vamos a subir y ver primero lo que hemos hecho en la parte de arriba. Aquí también en su momento, cuando ya renovemos la escalera, me gustaría aquí colocarme también como una cortina de plantas, colocar muchas plantas por toda esta zona y bueno, tal vez incluso algún día colocar una ventana en el techo de allá para tener más luz. Aquí tenemos lo que podría decir es nuestra segunda sala. Se ve ahorita un poquito oscuro, no hay suficiente luz. Este es un espacio que aún no tenemos definido en esta casa, qué es lo que vamos a hacer. Tenemos unos muebles que ya estaban en esta casa. Aquí es donde normalmente ponemos a secar nuestra ropa cuando lavamos. Y bueno, aquí tengo yo esta cosa que coloqué aquí para hacer trabajos con macramé cuando me emociona hacer, o bueno, cuando me sale alguno de esos proyectos. Y bueno, esto es, aquí nos tocó también volver a hacer el friso en las paredes y en el techo. Y ahora podemos venir a esta habitación, que esta es una habitación multifuncional. Aquí es donde normalmente me encierro yo a hacer yoga, a meditar. Aquí también podemos recibir visitas, los que me están viendo y sean mis amigos o familiares. Les ofrezco este espacio para que vengan y duerman y me visiten. Yo les prometo que los voy a atender bien y se los voy a poner más bonito todavía. Aquí tenemos como cosas que no usamos muy a menudo. Tengo yo mi máquina de coser cuando me sale algún proyecto de coser, que por cierto las cortinas las hice yo misma. Tenemos también este mueble que es un sofá cama extendible, donde también duermen nuestras amistades cuando nos vienen a visitar. Y bueno, cajas con chécheres y cosas que no usamos tan a menudo. Y ahora vamos a pasar por aquí a la habitación principal. Inicialmente dormíamos en la otra habitación cuando nos mudamos para acá y bueno, luego renovamos esta y nos mudamos para acá. Y ¡tadán! Esta es nuestra habitación. Aquí nos tocó también volver a hacer todo el friso de las paredes, del techo, también traer enchufes para acá porque no había era solamente uno en la entrada del cuarto. No tenemos cama, tenemos solamente un colchón en el piso y bueno, honestamente yo ya me acostumbré y no tengo así como que, no siento como que el deseo de que necesite una cama. Aquí tengo yo bastantes plantas, tengo mi escritorio super cool que puedo ajustar, puedo trabajar aquí parada o sentada. Plantas, más plantas por todos lados. Y de este lado tenemos nuestro closet. Este closet lo diseñé yo. Los muebles que hemos hecho en la casa de este tipo los diseñé yo. Tomé las medidas y luego hay un sitio aquí donde tú le das la medida de cada pieza y ellos te lo cortan y bueno, ya tú luego lo asamblas directamente. Y bueno, así lo hice yo aquí y entre Mircha y yo asamblamos esto. De esta zona están mis cosas y en esta zona están las cosas de él. Aquí nos gustaría tener otro más adelante, pero de momento tenemos esto que era algo que ya estaba aquí en la casa. De este lado tenemos la entrada que abrimos para tener un acceso directo al baño. Como el baño no lo hemos renovado todavía, pues no hemos colocado la puerta y solamente colocamos esta pieza de madera aquí para cubrirlo mientras tanto. Y ahora vamos a bajar y ver el baño, la cocina y el comedor. Bueno, ahí está el baño, que de momento lo tenemos es para guardar chécheres y cosas. Por aquí tenemos el baño principal de la casa.
Este ha sido el lugar que más dolores de cabeza me ha dado en toda la renovación de esta casa. He tenido muchas emociones. El lugar que ha tenido más transformaciones, que ya está casi 100% listo. ¡Tadán! Este es nuestro baño. Estos muebles también los diseñé yo. Los construimos entre nosotros. Yo no soy buena para las matemáticas y me terminé equivocando, y después que teníamos las piezas ya listas y íbamos emocionados, ay, vamos a armarlo, ay no, esto es muy grande, hay que volverlo a cortar. Este espejo era un espejo que ya estaba aquí en esta casa, y el marco se lo hizo Mircha. Él lo cortó y le hizo un nuevo marco. Aquí prácticamente ya está todo listo. Lo único que me gustaría agregar aquí, me gustaría hacer un soporte aquí para plantas colgante, poner como un estante para colocar más plantas, y también cambiar la luz, porque la luz tenemos algo ahí simplemente improvisado. Y de resto creo que ya está bueno. Cuando crezcan estas plantas también me gustaría encaminarlas así para que estén aquí alrededor del espejo. Esto me gusta, que solamente lo empujas y lo puedes abrir así, y bueno, que es fácil de limpiar, no tiene ¿cómo se llama? Manilla, y bueno, no se ensucia y es bastante práctico. Y bueno, ahora vamos a pasar al comedor. ¡Tadán! Este es nuestro comedor de nuestra casa. Aquí también de renovación nos tocó. Aquí era donde el friso estaba peor, fatal. Se estaba incluso ya cayendo el friso de las paredes en algunas partes. Y me tocó, bueno, lo hice yo misma, prácticamente hice la mayoría del friso aquí. Esta mesa la hicimos nosotros mismos también, juntos pero no revueltos. Yo hice la parte del tope. Estas eran 3 piezas de madera separadas. Yo las uní, las pegué, luego lijé la madera, la pinté, y Mircha se encargó de hacer las patas de la mesa. Él compró un tubo de metal, lo cortó, luego lo soldó, lo lijó, lo pintó, y bueno, luego se asambló, y este fue el resultado final. De esta mesa, lo único que no hicimos bien, o bueno, que no hice bien, fue la elección de la pintura, porque en unas partes la pintura ya se está pelando, entonces no se ve tan bien. Entonces en algún momento, cuando esto me empiece a molestar, me va a tocar lijarla, removerla de aquí, lijarla y volverla a pintar. Las sillas, estuvimos tentados a hacer las sillas nosotros mismos, pero luego nos dimos cuenta que era bastante complicado, así que decidimos comprarlas. Yo me obsesioné, yo vi un comedor muy similar a esto en Pinterest, y yo dije, ese es el comedor que yo quiero para mí en mi vida. Y eran con unas sillas así de terciopelo. Se ve muy bonito, pero estas sillas son de súper alto mantenimiento. Entonces ahora estoy así un poquito así tentada, cada vez pienso en volverme una señora y ponerle un trapo encima para que no se ensucie. Pero no, yo me controlo, y bueno, veré si las lavo una vez al año para que no se vean, ya se empiezan a ver en unas partes sucias, porque absorben bastante suciedad. Aquí tengo mi cortina improvisada que hice en algún momento de macramé, donde tengo plantas, cactus. Aquí normalmente da el sol bastante fuerte todo el día. Me gustaría hacer más, renovar todo esto y colocar más plantas de este lado. Tengo más plantas por aquí. Mis amiguitas. Hay gente que dice que sus plantas son como sus hijos, y para mí mis plantas son como mis amigas. ¿Qué más? De esta zona aquí tengo más plantas, mi colección de calateas. En otro mueble, este mueble también ya estaba aquí en esta casa, tiene un problemita aquí con la puerta que se abre sola, y me gustaría en algún momento renovarlo, cambiarle como la cara y pintarle, cambiarle del color, porque ese color no me gusta mucho. Pero de momento me parece que está práctico y funcional. Mi monstera Adansonii, una de las plantas de las que estoy más orgullosa, miren qué hermosa es. Y la cocina. ¡Tadán!
Esta cocina también la diseñé yo, encargamos la madera, las puertas también las hice yo misma. Mircha me ayudó en algunas partes a ensamblarlos. Estos encargamos las encimeras por separado. Mircha le abrió el hueco aquí para colocar el lavadero. Me tardé bastante tiempo en hacer todo esto. Hasta hace poco estábamos aquí sin puertas en estos lados. Obviamente me equivoqué. Inicialmente tuve la idea de hacer un video de todo el proceso y enseñarle a las personas cómo hacer su propia cocina, pero me equivoqué tanto, hubieron tantos errores que yo dije, mira, yo no tengo nada aquí que enseñarle a nadie. Más adelante tal vez puedo hacer un video de errores que cometí cuando estaba construyendo mi cocina. Tal vez si alguien quiere lanzarse a esa aventura. Algo con lo que no estoy contenta de esta cocina son las puertas, el diseño de las puertas, de los gaveteros, porque estos bordes se ven muy bonitos, todo eso se ve muy bonito, pero esto aquí es simplemente un lugar para acumular polvo y suciedad todo el tiempo. Especialmente en esta zona donde estás cocinando y donde lavas los platos. Esto, o sea, yo lo limpié hoy honestamente para hacer el video porque me da vergüenza, pero la mayor parte del tiempo siempre están acumulando sucio. Entonces, si quieres ser un esclavo, si te gusta ver tu casa limpia y no quieres ser un esclavo de estarla limpiando todo el tiempo, entonces tal vez sería una alternativa mejor como del estilo del baño, sin esto, todo liso, que solamente le puedes pasar un trapito así rapidito y ya se acabó. Aquí en esta cocina también traté de diseñarlo todo que fuera funcional. Por lo menos aquí tengo lavavajillas y aquí tengo las zonas donde guardo los platos, de manera que cuando yo tengo que sacar las cosas de aquí, las tengo aquí directamente y no tengo que estar viniendo cada rato para llevando los platos para allá, y así que sea todo más rápido y práctico. Aquí todavía nos hace falta colocar una pieza de madera que va aquí en la parte de atrás. Y los muebles de la parte de arriba. La pieza de madera la tenemos desde hace como más de un año ya y aún no hemos logrado colocarla, no le hemos dado prioridad. Y los muebles de arriba, bueno, es un proyecto que no sabemos cuándo vayamos a desarrollar. Aquí tengo otra cosa que hice yo misma también, que es un organizador de especies, que también tuve la intención de grabar el proceso, pero después, no sé, por motivos varios, no lo hice. Si alguien está interesado, tal vez más adelante puedo desarrollar el video de cómo tener sus especies bien organizaditas. Y bueno, creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, yo feliz de la vida lo voy a recibir. Si disfrutaron este video, este recorrido, recuerden por favor darle like. También suscríbanse a mi canal para ver más contenido. La próxima semana les estaré haciendo una actualización de cómo va el huerto. Y bueno, creo que eso será todo. Besitos, chao, chao, hasta la próxima.